Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, me gozo en verles. Gracias por haber tomado un poco de su tiempo en este primer día de la semana. Sabe, nuestro país, hermanos, está de fiesta. Mañana se cumple un aniversario más en la independencia de nuestro país. Y es importante, hermanos, que todos los eventos que recorren el país, es importante asistir, es un deber cívico, es un deber patriótico, ¿verdad? Pero también los hijos de Dios hemos venido hoy domingo a entregar las primicias y a celebrar que nuestro Rey bajó a esta tierra, hermanos, a sufrir por nosotros. Seguiré do tú me guíes, cantaba el hermano Adrián, seguiré do tú me guíes. Sufriré contigo, decimos una parte ahí. Pero sabe, hoy en día, hermanos, es bien difícil encontrar cristianos que realmente estén dispuestos a soportar las adversidades que nosotros enfrentamos día con día, y nos hemos vuelto, hermanos, cristianos fluctuantes. Niños que seguimos tomando leche todavía y que no hemos entendido el propósito por el cual hemos sido seleccionados para llevar el mensaje del Evangelio. Y sabe, en el transcurso, hermanos, de estos días me tomé la tarea de empezar a revisar algunos sermones que he dado en el pasado, y realmente que la palabra de Dios te sorprende. Te sorprende mucho, hermanos, porque a pesar de que nosotros a veces repetimos versículos, cada vez que lo vemos y tratamos de ver con nuevos ojos a Jesús, algo nuevo aprendemos. No importa cuántas veces lo repitamos. ¿Ha notado eso usted? Por eso, hermanos, es que cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Lógicamente, tiene un propósito la inspiración de la palabra, y es que seamos perfeccionados, ¿para qué? Para toda buena obra. Y sabe, estaba leyendo, hermanos, y hoy quiero llevarlo para que vivamos un poquito acerca de la vivencia de Jesús. Y a mí me gustan mucho los evangelios, en varias oportunidades he compartido con ustedes que yo me considero, hermanos, un fanático de estudiar la vida de Jesús. Sé el sacrificio, sé cómo derramó su sangre en la cruz, sé que está sentado a la derecha del Padre, y sé que está esperando el momento para regresar, porque Jesús va a regresar, hermanos. Y cuando estaba leyendo, estaba meditando, recordé una predicación que dije, voy a hablar nuevamente de este tema con los hermanos, porque la Biblia, hermanos, cuando volvemos a perfeccionarla y la vamos deteniendo más lentamente, podemos encontrar cosas que nos edifican. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, vámonos al libro de Mateo, espero que haya traído su Biblia y no la haya dejado al lado del tambor. Espero que haya traído su Biblia, abran, hermanos, para que tratemos de transportarnos a ese tiempo de vivencias especiales que Jesús atravesó. Hermano, y sabe, el capítulo 14 arranca de una forma triste, una historia trágica, usted probablemente la conoce mejor que yo. Juan el Bautista, el último profeta enviado por Dios, primito de Jesús, el que venía a bautizar y a anunciar la venida del Salvador. Y la historia es trágica, probablemente usted la conoce mejor que yo. Juan encara a Herodes, le dice, estás en una situación que no puedes hacerlo, y el rey Herodes lo captura, hermanos, y hay un complot terrible, y Juan el Bautista es decapitado. Siendo un profeta y siendo un hombre santo, es decapitado y su cabeza es entregada a una persona, y sabe, murió por decir la verdad. Hoy, hermanos, a la gente casi no le gusta la verdad. Es mejor decir una mentira bien maquillada, una mentira menos dolorosa. Pero Juan el Bautista, hermanos, según se describe en la primera parte del capítulo, fue decapitado por decir la verdad. Los cristianos tenemos que aprender a decir la verdad. No tenemos que transgiversar la Biblia, sino hablar como hablaba Jesús. De frente, ¿verdad? Honestamente, con un corazón puro, limpio, sin pecado. Y saben, después continuando en la lectura del capítulo 14, dice en el versículo 13, siempre en el versículo 14, en el versículo 13. Este es uno de los milagros popularísimos en la vida de Jesús. Es decir, casi todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe de los panes, todo el mundo sabe de los peces, y nosotros los cristianos lo vemos, los meditamos, los estudiamos. Pero ¿cómo sucedió eso?
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo existió esa multiplicación? ¿Qué pasó con los que estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo? Y dice el versículo 13: oyendo Jesús, después de que le contaron que su primo había sido asesinado, se apartó de ahí a una barca en un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y ¿qué dice? Tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabe? La gente se acercaba a Jesús, hermanos, porque en este momento Mateo lo describe ya como una persona muy popular en la faz de la tierra. La gente lo buscaba por un tipo de interés. Muchos lo buscaban por la sanidad, pero ¿se acuerdan la historia de los leprosos? Unos leprosos que fueron sanados y solo uno regresó. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales las personas buscaban a Jesús? La verdad es que no lo conocemos, no se especifica, pero Jesús tuvo compasión de ellos. Cada domingo, hermanos, que nosotros nos congregamos, Jesús tiene compasión de nosotros. Nosotros cada domingo que tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia debería ser un tanque de oxígeno, hermano, que nos permita que la semana laboral nos prepare para enfrentar los desafíos que se nos presentan en cada momento. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Pero lo interesante es lo que pasa después, hermanos. ¿Sabe? Está la gran multitud. La Biblia menciona que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pongámosle que eran familias cortas, 5,000 mujeres que todos estuvieran casados, eran 10,000, y otros que solo tuvieran un niño, que lo dudo mucho, serían 15,000. Y los apóstoles, cuando miran esa gran multitud, le dicen a Jesús: bueno, llegó el momento, ya sanaste enfermos, ya hablaste con ellos, ya te escucharon, llegó el momento de, este es un lugar desierto, estaban en Betsaida, y le dicen, cada quien, hermanos, ha escuchado el refrán, calabaza, calabaza. Se terminó todo, hermanos, cada quien retorna a su hogar. Y es interesante porque Jesús, ¿sabes? Esta misma historia se cuenta en el Evangelio de Juan, y Juan le dice, Jesús le dice a Felipe, denle de comer. Y me gusta mucho porque en el Evangelio de Juan, hermanos, se menciona que Jesús estaba probando la fortaleza espiritual de uno de sus discípulos. Denle de comer. Y saben, los discípulos, hermanos, consternados, empiezan ellos agitados a decir, pero ¿cómo nosotros podemos, si solo tenemos 200 denarios, se mencionan en la Biblia? ¿Será suficiente para darle comida a 15,000 personas? ¿Saben? Las damas en esta congregación son muy buenas para calcular los números. Muy buenas. Y les puedo asegurar, solo alimentar 100 personas hay que hacer números. ¿Y cómo vamos a alimentar 15,000? ¿Cómo vamos a alimentar 15,000? ¿Verdad que es una dura prueba para los discípulos, aquellos hombres que fueron seleccionados por Jesús para llevar las buenas nuevas? Y desde ese momento, hermanos, dice Jesús en el versículo 16, esta gente que me ha escuchado, dice, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron en el versículo 17, no tenemos aquí solamente 5 panes y 2 peces, y él les dijo, tráiganlos. Y en el versículo 19 dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Saben? En los últimos días, en el último mes en nuestra congregación hemos hablado del poder de la oración, hermanos. Si usted no ha tenido la oportunidad de venir los jueves a estudiar, usted se va a gozar si viene este jueves. Hemos hablado, hermanos, que la oración es un arma que debe mantenerla firme el cristiano. Jesús lo hacía. Jesús se apartaba. ¿O usted cree que Jesús no oraba? Levantó sus manos al cielo, bendijo los 5 panes, los 2 peces, le pidió a Dios Padre que se multiplique esto, y mire lo que dice el versículo 20. Y comieron todos, ¿y qué dice? Se saciaron. ¿Se ha saciado usted alguna vez de comida, hermanos? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo 15,000 personas pueden ser saciadas? ¿Cómo sucedió eso? El poder de Dios. ¿Sabe? Hoy en día, hermanos, ver esto muy superficialmente, entenderlo, lo conocemos, pero yo le pregunto, ¿usted ha compartido eso alguna vez con algún amigo?
con algún familiar, con alguien que usted quiera que conozca la supremacía de Jesús. Usted va a compartir, porque esto lo conoce. Si yo preguntara a hermanos que tienen mucho tiempo de estar acá, ¿conocen esto? Por supuesto, pero usted lo ha compartido con otras personas, no con los mismos que estamos acá. Por eso es como leernos las manos entre nosotros mismos. Pero con otras personas usted le ha compartido esto, ¿sabe? Y no solamente fueron saciados, sino que sobró, hermanos. Sobró alimento. La Biblia menciona que fueron 12 cestas llenas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido testigo? ¿Su fe hubiera sido fortalecida, hermanos? ¿O no? Si usted hubiera visto 15,000 personas comiendo, después de solo tener a un muchacho que dijo, yo esto es lo que tengo, y se saciaron 15,000 personas. Debió haber sido un momento muy especial para todos los que fueron testigos de eso. Nosotros ahora solo lo podemos leer. Lo podemos analizar, lo vemos, lo entendemos, pero realmente conocemos y entendemos el poder de Dios detrás de eso. ¿Sabe? La Biblia menciona, todo el mundo comió, todo el mundo se sació. Y aquí es donde viene la parte que quiero compartir con ustedes este día. ¿Sabe? Después de que los discípulos fueron seleccionados, pescadores de hombres, ahí no había ingenieros, ahí no había arquitectos, salvo Mateo, ¿verdad? Un publicano, ¿verdad? Alguien que cobraba impuestos, Lucas, que aparece después. Pero realmente la mayoría eran pescadores, no eran personas que conocían más o menos el comportamiento del mar. Y Jesús, hermanos, está en Betsaida, una ciudad, y le dice a sus apóstoles, bueno, llegó el tiempo, yo voy a despedir a los 15,000 que se acababan de comer, todos los panes y levaduras. Él está en Betsaida y le dice a sus apóstoles, por favor, agarren un barco y vayan a Capernaum. Capernaum fue una ciudad bien interesante donde Jesús hizo cosas impresionantes. Impresionantes. Y los apóstoles, hermanos, los viejos lobos de mar, ¿verdad? Santiago, Juan, Pedro, Andrés, lobos de mar, hermanos. Lobos de mar. Personas que tenían empresas de pesca. Agarran el barco y siguen la orden de Jesús. Pero ¿sabes? Eso me llamaba mucho la atención. Y por ejemplo nosotros en la vida, nosotros hemos estudiado aquí por muchos años, hermanos, y hemos repetido incansablemente que el Nuevo Testamento son los lineamientos que Jesús nos da, ¿o no? ¿Amén? Amén. El Nuevo Testamento debería de permitir que los hombres y mujeres y jóvenes tengamos un norte, que nuestra brújula vaya enfocado siempre en Jesús. Probablemente los apóstoles no sabían lo que iba a pasar en ese momento, y es como la vida. ¿Se han fijado como en la vida, hermanos? Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Hay días donde hay trabajo, hay otros días donde no hay trabajo. Hay días donde la empresa está bien, hay días que no hay mucha venta. Hay días donde hay conflictos dentro de las familias y hay otro día que hay paz. Pero realmente Jesús es el que controla ese barco de su vida, hermano. Realmente nosotros hemos puesto nuestra confianza en ellos. Yo me imagino a esos apóstoles al subirse a la barca, acababan de ver como el Hijo de Dios, ¿verdad? Convencidos de ver la multitud, porque fueron testigos oculares, a ellos nadie les contó, ellos comieron de esa comida. Ellos se suben a la barca guiados por Jesús, o por quién más, por Jesús, y dicen, bueno, sigamos las indicaciones del rabí. A veces en nuestra vida, hermano, tenemos que seguir lineamientos que están establecidos en la Biblia, aunque eso no vaya a generar problemas, pero son lineamientos establecidos por Cristo. Como por ejemplo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? ¿Solo que estamos hoy aquí? ¿O es todo el entorno que nos rodea? ¿Verdad que es difícil? Es complicado. Y sabe, eso está sustentado, hermanos, porque a veces nosotros queremos ver muchas cosas. Vivimos en un mundo plagado de incredulidad. Los hombres perdieron la fe en hombres. La gente quiere ver cosas. La gente quiere ver milagros conforme a agenda de hombres. La gente quiere escuchar profetas. Quiere escuchar apóstoles. La gente perdió el concepto de Dios, siempre en el capítulo 14. Enseguida Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué dice? A orar. A orar. Subió Jesús al monte a orar. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, estamos viendo que Dios nos bendice, estamos viendo las dificultades, hay que orar, hermanos. ¿O no? ¿Verdad que cuesta orar, hermanos? Nosotros sentimos como que Dios tiene una responsabilidad con nosotros. Jesús oraba. Y Jesús oró, hermanos, según lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, después de darle de comer a 15,000 personas y sanar, ¿sabe él cuántos enfermos? Y Jesús oró. Nosotros en esta congregación, hermanos, hemos establecido, gracias a un liderazgo, que esta iglesia va a mejorar y va a convertir la oración en un hábito. En un hábito. Y no solo aquí, porque aquí nos vemos todos, ¿verdad? En la casa, con la familia, cuando vaya a comer, cuando vaya a despedir un familiar. Nosotros hoy despedimos un familiar, oramos. Le pedimos a Dios que llevara en dirección. Si Jesús lo hacía, ¿qué lo hace usted exento de no hacerlo? Si Jesús lo hacía constantemente, oraba a su Padre, oraba a su Padre, oraba a su Padre, ¿por qué nosotros no debemos de orar? La congregación debe ser fortalecida, y mire lo que dice el versículo 24 del capítulo siempre 14. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. ¿Qué significa eso, hermanos? La barca iba en el mar de Galilea, hermanos. Los viejos lobos de mar, Pedro, Juan, iban remando. En ese tiempo no existían motores, hermanos. Iban remando, iban por la vela, y el viento era contrario. ¿Qué significa eso, hermanos? Era difícil el momento que estaban viviendo. Me imagino yo a los viejos lobos de mar diciendo, bueno, esto va a pasar. Nosotros ya hemos estado en circunstancias como esta, ya hemos visto cómo una balsa se tambalea cuando hay viento, pero va a llegar un momento que esto debe de terminar. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe usted cuál es la cuarta vigilia? ¿Alguien sabe cuál es la cuarta vigilia? Entre más o menos, hermano, cuando a usted le gusta dormir más, entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tenían esos hombres de estar remando? Hoy, por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted cree que tiene muchos años en esta vida remando, hermanos? A veces uno siente como que el viento está en contra. ¿Y qué hace usted cuando el viento está en contra? ¿Verdad que nos enojamos o no? ¿O somos bien alegres los cristianos? Yo a veces me sorprendo del comportamiento que tiene uno personalmente, hermanos, en el tráfico. Cuando uno ve que alguien te hace algo, cuando alguien te insulta, cuando hay un conflicto, cuando tratas de hablar de Jesús y la gente te responde con chistes, o tratas de que la gente pueda entender el sacrificio de Jesús en la cruz, uno se molesta, hermano. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta, y generalmente digo, ¿qué me pasa? Eso es cuando el viento, hermano, nos está golpeando y estamos en contra. Volvemos al punto, hay que orar. ¿Sabe? Y dice lo siguiente, y los discípulos a la cuarta vigilia, retrocedo el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos como andando sobre el agua. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Alguien ha caminado aquí sobre el agua de los que están aquí? ¿Le puedo aceptar un paso? El barco, hermanos, en medio del mar de Galilea, bajo un viento en contra, los discípulos ven como una figura, en varios evangelios se describe como un fantasma, empieza a dirigirse hacia ellos caminando sobre el agua. Eso es sobrenatural, hermanos. Es la gloria de Dios manifestada en la tierra. Caminando sobre el agua. Increíble, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido parte de la tripulación de los 12 apóstoles que acababan de ver cómo Jesús había multiplicado alimento, cómo había multiplicado pan, cómo había sanado enfermos? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera visto a Jesús caminando sobre el agua? Porque esos hombres, hermanos, que fueron testigos oculares, dudaron y tuvieron miedo de ver esa silueta. ¿Por qué? ¿Sabe? Nosotros en la vida, hermanos, tenemos que fortalecer las convicciones. Tenemos que fortalecer las convicciones día con día. Y yo sé que no es fácil.
No es fácil. Porque la mayoría de gente hoy, hermanos, no quiere estudiar la palabra de Dios. No quieren estudiar las Sagradas Escrituras para fortalecer la fe. ¿Saben? En el libro de Efesios, Pablo describió al cristiano vestido con una armadura. Con una armadura, hermanos. Pero la pregunta es, ¿en qué parte de su armadura usted es más sólido? La espada, ¿se acuerda? La espada de doble filo, que corta de entrada y corta de salida. La fe, la oración. ¿Cuál es hoy domingo, hermanos, 14 de septiembre, nuestra fortaleza en nuestra armadura como cristianos? O más o menos, o venir los jueves, o venir cuando hay actividades. ¿Cuál es nuestra fortaleza realmente? Porque en este momento, hermanos, los discípulos, hombres que fueron testigos oculares, empezaron a tener miedo. ¿Por qué no doblaron rodillas? ¿Por qué trataron ellos, por sus propias fuerzas, seguir luchando para tratar de llevar un barco que no tenía control sobre sí mismo a otra orilla? Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos fundamentado en Cristo y tratamos de que nosotros seamos el capitán. Es más difícil ser un marinero. Todo el mundo quiere ser capitán, ¿verdad? Todo el mundo trata, no, es que yo puedo, yo soy fuerte, estoy joven, tengo mucha fortaleza, yo puedo hacerlo mejor que aquel. No, es que mejor hagamos esto, no, es que mejor esto me parece más viable. Cuando el capitán es Cristo, hermanos, deberíamos de fortalecer las convicciones. Por eso hoy en día, hermanos, mucha gente viene a las congregaciones, se bautiza, no entiende lo que está haciendo, empieza a fijarse en el entorno, empieza a fijarse en los que somos canosos, en los que no tenemos pelo, en los que tenemos mucha entrada, en las hermanas que vienen todos los días, y la gente empieza a fijarse en lo mismo bien. ¿Para qué voy a ir si ahí solo hay hipócritas? ¿Por qué decimos eso? Porque no nos hemos fijado en Cristo Jesús. No hemos puesto nuestra mente en el consumador de nuestra fe, decía Pablo. Eso es difícil, hermano. Cuando los cristianos fundamentamos nuestra fe en una roca que es Cristo, es más fácil poder llevar este barco que nosotros le llamamos vida. Y dice el versículo 26: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? De miedo, no de júbilo. Fueron voces de miedo. No entendían que aquel hombre, aquel Hijo de Dios, después de manifestar su grandeza en Bethsaida, multiplicando los panes y los peces, podía hacer lo que él quisiera. Y mire lo que dice el 27. Pero enseguida, ¿qué pasó? Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso nos dice Jesús a nosotros todos los días. Lo que pasa es que no queremos oír, no queremos escuchar. Sabemos de las normativas, entendemos los lineamientos, entendemos la necesidad de orar, entendemos la necesidad de congregarnos, pero es más importante las otras cosas que el mundo nos ofrece, ¿o no? Los asuntos espirituales, los asuntos de fortaleza espiritual, de fortalecer convicciones para los cristianos, para la vida que nosotros enfrentamos, no es uno de los domingos, hermano. Esta vida en un abrir y cerrar de ojos se va a acabar y se va a terminar. Y si hoy viniera Jesús, ¿cómo estaría usted hoy aquí? Si usted fuera confrontado por Jesús hoy, porque Jesús va a regresar, ¿cómo vamos a ser confrontados? ¿Serviste? ¿Te anotaste en un ministerio? ¿Le hablaste a tu familia de mí? ¿Apoyaste esta jornada evangelística? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Le enseñas a tus hijos el temor a Dios? ¿Cómo nos encontraría Jesús hoy? ¿Sabes? Esto no lo digo con miedo, sino para que se den cuenta, hermanos, que la vida es un abrir y cerrar de ojos, hermano. Es un abrir y cerrar de ojos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y dice el 28, entonces le respondió Pedro, el lobo de mar Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, hermanos,
¿Se acuerda cómo hemos estudiado el domingo pasado? Tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre la fe de Pedro, ese hombre ve a Jesús caminando y era en medio del mar. En medio del mar, no era la orilla, en medio del mar. Y Jesús le dice, si tú realmente dices que eres el Hijo de Dios, haz que yo me baje de esta balsa y camine hacia ti. ¿Con qué intenciones lo hizo Pedro, hermanos? Probablemente cuando usted esté allá, Pedro tiene las llaves del reino. Pregúntele. ¿Con qué intenciones Pedro reta a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo me baje de esta balsa y camine hacia ti? ¿Retamos nosotros a Jesús, hermanos? ¿Creemos en un Dios que es dueño del oro y de la plata? ¿Y verdad que a veces titubeamos? Establecemos proyectos, establecemos metas y nos entra como la duda. ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Y qué pasa si se acaba esto? ¿Y de quién es la obra, pues? ¿Por qué los cristianos deberíamos de tener temor para establecer los retos, si son bajo la roca firme que es Cristo? ¿Por qué los cristianos deberíamos de tener miedo si tenemos un Dios, lo hemos mencionado varias veces, que es dueño del oro y de la plata? ¿Por qué deberíamos de retroceder? ¿Por qué deberíamos de desconfiar si la obra es de Él? El problema es cuando entran los propósitos personales. Ahí entran los conflictos de la iglesia. ¿Por qué no hacemos esto? Aunque no esté en la Biblia, te lo hago. Es más entretenido. Hagamos esto. Esto puede traer más gente y Cristo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿saben? Entonces, dice el versículo 29. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, si usted quiere conocerme realmente y quiere ver la majestuosidad de mi poder, le dijo, ven. Si hubiera bajado usted de la barca, ¿verdad? Si hubiera bajado, probablemente hubiéramos hecho lo mismo, si nos está hablando de reinos. ¿Sabe? Pedro se baja, hermanos, y esta es una de las historias que más debería de fortalecer la fe de los temerosos de Cristo. Pedro empezó a caminar en el agua. Después de que Jesús le dijo, ven, Pedro empezó a caminar por el agua. Y hay un ejemplo sólido de lo que les acabo de mencionar. Pero Pedro caminó sus primeros pasos. El segundo hombre que camina bajo el agua, los primeros pasos, fue viendo a Cristo. Fue viendo a Jesús. No se fijó en el viento, no vio cómo la agua se movía, no se fijó en los otros 11 miembros de la balsa. Pedro dijo, me voy a bajar. Y empezó a caminar. Y sabe, lo que sucedió después probablemente usted lo sabe mejor que su servidor. Pero al ver Pedro el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvase. Los cristianos que no fundamentan su fe en Cristo se hunden en las aguas de las iglesias. Se hunden. Y cuando te estás ahogando, cuando estás sintiendo que hay crisis, que hay momentos difíciles, que hay enfermedad, que no hay bonanza, mejor me voy a otro lado. Me voy a otro lado. En esa iglesia no son benevolentes. Me voy a otro lado. No, es que allá me dan algo, aquí no me dan nada. Y entonces, ¿sobre qué está fundamentada tu fe? Vas a andar de congregación en congregación rebotando, estando donde crees que vas a hallar hombres perfectos. ¿Sabe, hermano? Pedro era el hombre sobre el cual Cristo lo utilizó como un ejemplo de fundación de fe para su iglesia en el futuro. ¿O no? Pedro, hermanos, en el libro de Hechos cuenta el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. El hombre que retó a Jesús, el hombre que dudó del poder de Jesús, el hombre que se distrajo, hermanos, se distrajo y dejó de enfocarse en Cristo, empezó a hundirse. Ese hombre después negó a Jesús 3 veces. Pedro tiene una historia fantástica, pero después Pedro, después de todas las tribulaciones y todos los errores que cometió, Pedro se convirtió en un gran predicador. Porque entendió Pedro que el fundamento de su fe no era en él ni en ningún hombre. Por eso es que Pedro estuvo dispuesto a ser crucificado. Le dieron muerte y no dudó.
Pedro dijo: yo no soy digno de morir así como murió mi maestro. Denme cuenta. Usted hoy, por ejemplo, 14 de septiembre, ¿está dispuesto a que alguno de nuestros vicios muera? Puede ser que usted hoy, hermano, necesite entregarle su vida a Cristo y nacer nuevamente de las aguas del bautismo. Pero hay que entregarse. Es un compromiso, esto no es un juego. ¿Sabe? Me gustó ayer un ejemplo de una amiga que me dio, me gustó mucho. Cuando uno se bautiza, hermanos, y cuando uno se compromete en el servicio del Señor, es como entrar a la mafia. Entras y no te puedes volver a salir. Que te fuiste, que te desenfocaste, que estás en otro lado, pero cuando Cristo te llame otra vez, hay que estar listo. Porque puede ser que te llame en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan? Paz en medio de la tormenta, que solo da Cristo. Y sabe, hermano, ya para terminar, dice el 31. Al momento Jesús le extendió la mano hacia él y le dijo, ¿qué dijo? Hombre de poca. Y que dice, ¿por qué dudaste? ¿Dudamos nosotros, hermano? No. ¿Y será que Dios quiere? ¿Y la obra de quién es? ¿Por qué deberíamos de establecer miedo y temor en nosotros en propósitos espirituales? ¿Debería una iglesia de retarse al servicio de Cristo o no? Por supuesto. ¿Por qué no? Pero si la roca es Él. El problema es cuando las rocas son piedras vivas, pero son hombres. Es que si no va el hermano aquel, no voy yo entonces a la iglesia. Es que ya no está aquel. Es que entonces ya. Entonces, hermano. Entonces, ¿sobre quién fundamenta usted su fe? Igual que Pedro. Pedro acababa de ver maravillas, solventar enfermos, solventar alimentos, y ¿saben? Al final la gente fue insaciable. Cuando Jesús caminaba hacia la cruz, cargando la cruz, estaba solo. Toda la gente, hermanos, los discípulos, toda la gente que fue beneficiada de alguna forma física, de alimento, esa gente se fue, hermano. Lo dejamos solo. ¿Verdad que así pasa? Es igual. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Es igual. Y hermanos, y ya para cerrar, dice el 32, y con esto quiero que nos quedemos en esta tarde, dice el 32. Vino Jesús después de tomarle la mano a Pedro. Tiene su Biblia, quiero que lo leamos. Dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó la tormenta. Jesús calma las tormentas. Tormentas familiares, tormentas económicas, tormentas de salud. A veces las cosas no van a salir bien. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen, porque ¿qué dicen? Yo lo vencí. Cuando nos sustentamos en Cristo, hermano, dice el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Ve? Después de una tormenta, después de un viento en contra, después de momentos bonitos, después de momentos tristes, realmente mi vida guía alrededor del Hijo de Dios. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Y vamos a orar. Amante Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo primer día de la semana que permites que un grupo de tus hijos haya venido a este lugar con el único propósito de recordar y amar a tu Hijo que murió en una cruz del Calvario por culpa nuestra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia representada aquí, que bendigas a cada uno de los hombres y mujeres que han decidido entregar tu vida a ti, y te pedimos igualmente por aquellos que todavía no han dado el paso para entregarte y nacer nuevamente de las aguas, que les permitas encontrar esa paz que tú das. Bendícenos, permite que esta congregación, Señor, pueda retarse y fundamentarse en ti, Jesús. Tú que eres la roca fuerte, la roca que no se mueve y la roca que permite bases sólidas. Oramos, te pedimos que el futuro sea guiado por ti, que seas tú el capitán y que todo lo hagamos siempre conforme a tu voluntad. Padre Celestial, dejamos este tiempo siempre dejándolo en las benditas manos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.